En el momento que a mí me tocó elegir, que no hubo mucha opción porque yo soy mamá sola, entonces decía, ¿qué hago? ¿O trabajo o lo cuido? ¿No? Y creo que todas tenemos en algún momento eso de que dejas algo por tener lo otro. O sea, Y así damos inicio con el primer capítulo de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Estamos muy felices de poder dar inicio a esta nueva temporada, felices de poder compartir con estas maravillosas mujeres. Tenemos aquí a Carla Gutiérrez, la directora ejecutiva del Centro de Promoción Gregoria Paz. Bienvenida a este gran inicio. gracias, Ale, estamos emocionadas por este inicio, una nueva experiencia para las Gregorias y bueno, va a ser lindo compartir este espacio con mis compañeras. Tenemos también acompañándonos a Tania Lecoña, responsable del área de autonomía del Centro de Promoción Gregoria Paz. ¿Cómo están a todas y todos? Un gusto estar aquí. Bueno, síganos, escúchenos y esperemos que les guste todo este proceso del programa. Sin duda alguna. También tenemos aquí a una compañera actriz también que trabaja acá en el centro, la responsable de movilización y activismo, Samadi Valcárcel. Hola Ale, gracias. Más bien yo muy emocionada, muy feliz de que de verdad ya se dio este sueño que hace tiempo se estaba pensando y muy feliz. Y tenemos una invitada especial, también una compañera actriz independiente, Graciela Tamayo, bienvenida. Ale, gracias, Amadi, Carlita, muchas gracias por la invitación y bueno, a compartir. Sí, estamos muy felices de poder iniciar con una premisa que hemos traído para este primer capítulo: cuidado para vivir o vivir para cuidar. Es una cosa que un poco vamos a intentar desentrañar, preguntarnos y respondernos entre todas. También queremos dar la bienvenida a la especialista María Ángela Sotelo Debe. Ella nos va un poco a ampliar esta mirada, nos va a poder dar una valoración más específica sobre lo que vamos a nosotras a charlar, a reír y comprender y bueno, bajar un poco esta información para que sea más amena y también mucha más gente la puede entender. Bienvenida, María Ángela. Y bueno, con esto vamos a dar paso al primer sector de esto que es Contextatarias, el junte de las Gregorias. Sin antes, yo tengo una duda que ya vengo aquí conociendo, ¿no? Trayendo aquí. ¿De dónde sale Contextatarias? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Bueno, no sé si quieren, bueno, yo puedo comentar un poco de dónde viene Contextatarias. Realmente encontrar el nombre es bien difícil, ¿no? Entonces, había varias opciones de nombres. Al final, queríamos una fusión, como queremos hablar del contexto, de lo que pasa socialmente, pero al mismo tiempo que no sea algo así pasivo, sino que haya como un verbo más activo. Entonces dijimos del contexto y contestamos al contexto, entonces de ahí surgió el Contextatarias, ¿no? El junte de las Gregorias, porque obviamente queremos que esto sea un diálogo, que no sea algo pasivo ni de enseñanza, ¿no? Sino más bien de hablar sobre nuestro contexto. Exactamente, ¿no? Y da un poco ese espíritu, creo que ya lo van a ir escuchando muchas veces más y yo creo que se van a quedar con que esto es esto, ¿no? Un poco hablar del contexto que estamos viviendo desde nuestra mirada, desde la mirada de nosotras y de lo que es el junte de las Gregorias. Vamos ahora a dar paso al sondeo de opinión que hemos hecho. Hemos salido a las calles de la ciudad del Alto a preguntar a la gente qué opinan sobre las tareas de cuidado, ¿no? O sea, qué imaginan, qué sienten con las preguntas que les hemos hecho. Nos hemos encontrado con muchas sorpresas y a partir de eso se van a venir una importante conversación, una divertida conversación. Escuchamos, vamos con el sondeo. Me cuidaban mis abuelitos, los dos me cuidaban a mí. Cuando yo era niño, claro, mis papás porque vivían ellos. De igual manera mis dos papás, mi abuela. Yo me cuidaba solo, mis papás salían mucho, pero mis abuelos igual. Mi abuela me ha criado, mi abuelita me ha criado. Después de mi abuela, ese tamaño, como ella me aparté, he aprendido a hacer todo yo sola. He sufrido mucho. En mis tiempos, por lo general, los papás trabajaban antes, los dos. Y veníamos solos,
Los primeros inicial no había lo que es kinder, pre-kinder. Era primero básico, era un poco de 6 años. El primer año mi mamá, después ya solos. Mi mamá y mi papá, los dos. Los dos. Sí, los dos, pero más mi papá iba a las reuniones. He crecido con mi mamá. Mis abuelos nunca han estado conmigo porque ellos vivían lejos en su pueblo. Entonces tampoco tenía familiares ni tíos cercanos en mi zona. Mi mamá, más que todo. Mi mamá, porque mi papá se pasaba trabajando, ella me llevaba al colegio, me recogía y yo hago lo mismo, he hecho con mis hijos. Todo el día, pues casi siempre estaba con nosotros. Desde que he nacido hasta hoy en día me sigue cuidando mi mamá, eso que tengo mi esposa y mis hijos. Y bueno, pues viene a visitarnos de la nada. ¿Cómo estás, hijos? ¿También han comido? Sí. Unas 10 horas. Todo el día. Todo el día. Sí. Mi mamá todo el día estaba en casa, era ama de casa, todo el día estaba con nosotros. Unos 24 horas, yo diría, es mucho tiempo. Las 24 horas en la mañana, en la tarde, en la noche. A mi hijo, las horas que tengo tiempo son las que más me necesita cuando sale de la escuela, antes de llevarle y en la noche. También las mismas horas con mi esposa compartimos con nuestro hijito para fortalecer sus valores. Sí, un hijo, yo me he criado 2 hijas, yo solo, como papá solo. Todo el tiempo le he dedicado, les he dedicado a los dos, son profesionales, una es abogada, licenciada en Derecho y la otra es ingeniera petrolera. Del tiempo que tengo del día, le dedico un 70%. El 30% ya es el trabajo, porque incluso ahorita voy a ir a recoger a mi hijo a la guardería. A mi bebé. A nuestro hijo, sí. 8 horas al día porque trabajo y él se encarga ya. Y por la tarde, porque yo trabajo de noche y de día mayormente estoy durmiendo. Más o menos, poquito tiempo yo. Ella más lo cuida, más que yo. Por la mañana hasta eso de las 3 de la tarde y ya luego él se encarga. A mis hijos, ahora a mis hijos. Pues ahora con 2 nietos vivo, por eso yo a ella le enseño, le digo, le digo, séte ágil, las manos rápido, donde sea va a estar bienvenido, porque así yo hasta ahorita alguna parte me entro a trabajar rápido, hago todo, al volar rápido, ya, jefe, ya está, le digo, sí, ya está. No cuida nada. ¿Te dedicas a estudiar? Sí. Mi sobrino. A tu sobrino. Él le cuida a tu abuelita y tú también. Sí. Hoy por hoy es mi nieto. Es mi nieto. Hoy por hoy tengo más tiempo para mi nieto que antes para mis hijos. Sí, yo cuidaba también a mis, más que todo yo era la mayor y cuidaba a mis hermanitos menores. Exacto. Les enseñaba también para las matemáticas, aunque sea arreglarlos, pero les enseñaba. O sea, mis hijos con lo que trabajaba era lo más posible. Llegaba del trabajo y los tenía que ver, iba al colegio, los ayudaba también en las tareas, en las noches también, aunque media durmiendo, pero les ayudaba, sí. Ahora yo no estoy trabajando, el que trabaja es mi esposo, entonces me quedo casi todo el día con ellos. Les vengo a recoger al colegio, les hago almorzar, entonces ya están conmigo toda la tarde porque tengo que controlar que haga ya sus tareas, que trate de presentar todas las tareas, que no le falte. Fines de semana. Sí, igual a veces mi esposa un poquito me dice, ya descansa, dormite, me dice. Pero no puedo por qué dormir, o sea, siempre estoy despierto. Eso sí, dedico mis cosas, me gusta mucho arreglar mi auto, a veces limpio, lo que me gusta es limpiar, barrer. Al día 1 hora, más que todo en las noches, para hacer el procedimiento del skincare, solo es. No mucho, más preocupado por su bebé, por su comida. No, por favor. Más yo dedico a mi hogar, a mi familia. Para mí, algún domingo, así algunos días que uno puede, ¿no? Por ejemplo, hoy día es mi día de... Muy poco tiempo, sí. Solamente creo que en la noche cuando ya esté cansada. Casi no me queda tiempo, un ratito, sí, ya en la noche a veces ya termino de mis cosas, ya un ratito descanso en las nochecitas, así ya. Bueno, y así hemos podido escuchar las opiniones de la gente. Muy interesante, ¿no? Lo que nos comparten. Es general, ¿no? Las mamás que siempre están al cuidado de los hijos. Una cosa que a mí también me ha parecido importante es que, bueno, las abuelas, el rol que cumplen ahora es muchísimo más importante, ¿no? Porque ahora se ha dado un cambio de paradigma. Las mamás salen a trabajar y al mismo tiempo ejercen las tareas de cuidado, pero ¿quién se queda al cargo de los niños? Las abuelas.
abuelas, ¿no? Y ahí siempre ha habido muchas personas que nos han dicho las abuelas, mi abuela, y desde otras generaciones, ¿no? Que tal vez eran el trabajo en el campo, como nos mencionaban también, y la abuela es la que se quedaba mientras la hija iba a trabajar al campo. Opiniones, los chicos también, que siempre, y que yo también he pecado en eso, de decir, ¿cuánto tiempo te dedica tu mamá? Las 24 horas. ¿No duerme tu mamá? No. ¿Almuerza? No. Y al baño, tal vez. No, menos. No, 24 horas me dedica a mí. ¿Y ustedes, quiénes les cuidaban cuando eran niñas? A mí primero me llamaba mucho la atención la abuelita, ¿no? Que la cuidaba su abuelita y ella, siendo abuelita, cuida a sus nietos. Eso me parece súper interesante, porque creo que muchas familias se repite, ¿no? Un patrón donde aparece primero una abuela y luego ellos repiten, ¿no? Entonces eso me parecía súper conmovedor, además, porque como ella se conmovía por recordar los cuidados que tenía su abuelita, me parece súper bueno, así como... Sí. A mí me parece que yo no tengo recuerdo, mi abuelita era todo lo contrario. Esa no era mi abuelita. No era esa abuelita. A ella la quería botar. No, igual yo vivía en la casa de mi abuelita. O sea, porque mis papás estaban divorciados, entonces yo me acuerdo, sí, vivíamos en la misma casa, pero mi abuelita no había como ese nacer de decir voy a cuidar. Sí me acuerdo que me mandaba a comprar pan y cosas así. Y era matacambios, ya. Era economía familiar. Creo que por eso yo la de cuidar. Pero sí, desde chiquita. Pero sí me acuerdo que bueno, no sé, cada etapa de la vida de nuestra sociedad es distinta, pero cuando yo era chiquita mi mamá trabajaba y no era como que nos dejaba a mi hermano y a mí, así, me acuerdo así vívidamente, ya lloraba, ¿no? Ya. Pero me acuerdo vívidamente que nos cerraba la puerta porque tenía... Nos echaban llave. Nos echaban llave y claro, se iba a trabajar. Y pese que mi abuela vivía al frente, o sea, no era que... Pero cerraba la puerta, obviamente nos dejaba un montón de comida, así como para que... Y se iba a trabajar. Como le dejas al gato. Ahora repito eso. Es que generacionalmente había te cuida tu abuelita o te echan la puerta. Te echan llave, sí. Sabes que yo he tenido una vivencia como muy diferente porque mi mamá, bueno, mis papás son yungueños, entonces cuando ellos llegaron a La Paz, eran ellos dos. Entonces mi mamá tuvo que dejar de trabajar cuando yo nací, 24 horas. No, y la verdad es que yo ahora pienso que soy muy privilegiada porque mi mamá ha estado conmigo todo el día y yo no necesitaba hacer nada. Pero ella se ocupó de que nosotros no aprendamos a hacer nada para que no repitamos la historia, ¿no? Pero ahora que ella cuida a sus nietos porque lo hace, esto también de seguir cuidando es como, ¿no? Ella cree que nadie va a cuidar mejor que ella a sus nietos, pero ella los cuida para que nosotros trabajemos, ¿no? Porque si no hay quien te ayude tampoco lo logras, ¿no? Entonces, creo que ha sido como algo diferente. A mí me hubiese gustado cuidar más tiempo a mi hijo, la verdad, del que he podido darle, pero tampoco hubiese sacrificado mi vida profesional por dedicarme 100% al cuidado como quizás lo ha hecho mi mamá en algún tiempo. Sí, es complicado. Mira, yo me identifico en lo que decía la última, bueno, una de las personas que decía, mis papá y mamá trabajaban, ¿no? Y nos cuidábamos entre nosotros. Creo que era un patrón también nuestro, ¿no? En mi familia, por ejemplo, yo de pronto no he tenido tan patriarcal, así más matriarcal, porque la que estaba afuera trabajando casi no nos veía era mi mamá, ¿no? Era un poco diferente, ¿no? Y mi papá era el que más tiempo nos cuidaba, nos cocinaba, nos lavaba, nos ponía en orden toda la casa y al final él tenía que salir a trabajar y nos quedábamos a cargo unos con otros, con mi hermana, que era la mayor, que le mando un beso, seguramente me está viendo. Pero, no, y que también, cómo hemos empezado a tener roles de cuidado entre nosotros los hermanos, porque mi hermana era la que cocinaba, por eso yo no sé cocinar. Después, pero ahora lo cocino por amor. Poco amor, pero ajo. Pero también mi hermano era el que estaba siempre en las compras, ¿no? Le mandábamos a la tienda porque era el varón y que podía correr más rápido, ¿no? Y bueno, y yo era como que era la que pasaba, la que ayudaba, ¿no? Porque después tengo un hermano que vino después de 9 años, lo vine a hacer, lo vine a hacer. Entonces,
todos los 3 hermanos nos abocábamos a cuidar al pequeño. Entonces, estábamos a cargo, ¿no? Porque además eso nos había enseñado el papá, ¿no? O sea, le voy a contar un poco bien chistoso cómo hemos criado a mi hermano. Era que era tan querido porque era el último. Entonces, era toda una ceremonia bañarlo, ¿no? O sea, mi hermana era la que alistaba el agua para bañar. Mi hermano es el que calentaba la toalla para abrigarlo después de bañar. Y yo era la que tendía el pañal. Y bueno, mi otro hermano, mi hermano era el que hacía la mamadera, ¿no? O sea, mamadera. Todos. O sea, y el que se lo tomaba también la mamadera, ¿no? Pero era un proceso de cuidado al más chiquito, entonces al menor, ¿no? Sí, y cómo va decayendo eso también, ¿no? Y bueno, hemos tenido como sistema, mi papá era el que cuidaba, el que aparte que proveía también, mi mamá era 100% proveedora, ¿no? O sea, tengo una crianza diferente y bueno, pues cuando me tocó ser mamá, y después les cuento, pero ahorita estoy medio choqueada conmigo. No puedo. Pero yo creo que este rol también de madre hermana, hermana madre, digamos sí, de las mayores, que ¿no? aparece siempre, ¿no? Sí. Como que hay yo soy 1 año de diferencia con mi hermano, o sea, 1 año, o sea, casi nada, ¿no? Pero yo era la que le servía, hacía el arroz, hacía las cosas, o sea, eso es una cosa súper extraña. Sí, la responsabilidad. A mí me da pena, la verdad, porque yo digo, o sea, no sé, los mayores asumen roles que a veces no van, ¿no? Porque 1 año no hay mucha diferencia, entonces los abuelos también. Yo he ido, gracias a mi abuelo, he ido al kinder, yo he ido al pre-kinder, no había quien me lleve en mi casa, mis 2 papás trabajaban, mi papá es de los yungas cuando te escuchaba, y es una cosa muy interesante, los papás yungueños hacen todo en la casa. Mi papá trabajaba todo el día, ¿el tuyo no? No, él me aprendió cuando se jubiló, porque llegó a la casa y ya, ¿qué hago, digamos? ¿No? Entonces tuvo que aprender. ¿Sí? No, el mío, como él, son personas que migran, entonces los fines de semana, pese a mi papá trabaja de 7 de la mañana a 10 de la noche, los 2 son profesores, entonces el fin de semana él lavaba la ropa, enceraba los cuartos, todos teníamos muchas responsabilidades, y mi abuelito más bien vino, porque yo digo, si no era él, yo ni al colegio iba, porque no había quien me lleve, pues. Sí. Y mi mamá le mandaba a mi hermana con el perro al colegio, el Pichichu, que era un perro callejero. Volvía el perro, todo bien está, decía mi mamá. Entonces era así una cosa muy loca. Sí. Entonces ahí tenía a mi abuelito que me llevaba y bueno. Y a veces no venía la empleada y ella tenía que cargar la guagua y al colegio, más bien como trabajaba en colegio, le dejaba la portera o los alumnos le cuidaban, le ponían 2 sillas. O sea, era así que mi mamá tenía que ir con las 2 a trabajar. Ha tocado un súper tema que es ser la empleada, ¿no? Sí. O sea, porque yo me acuerdo que hemos pasado por tanta cantidad de variedad de empleadas, o sea, en mi casa, y que una vez, así, a infidencia, me acuerdo una que era de mala, te ponía ají en la sopa, y tú eras niño, ¿no ves? Así. Y decía, anda, fíjate si, pues, mi trauma, ¿no? Anda, fíjate si ya está el agua para que te bañe, y tú ibas a fijarte y te ponía yajo, así, hasta que un día nos amenazaba, bueno, ya le hemos dicho a mi mamá, la verdad, ¿no? Si me dice, no se amenaza con yajo, así, ¿no? Y ahí, obvio, desapareció la empleada, y creo que era o cuarto cerrado o empleada, pero era como las 2 figuras de crianza. Pero ellos no van, o sea, los lunes, los martes a veces no van. Claro, en mi casa, por ejemplo, cuando me hago la pregunta, lo primero que me viene a la mente es mi mamá, pero siendo más honesta, en realidad es la señora, ¿no? Vivi, que la amo, ella me ha criado. Puedo decir mi mamá, pero mi mamá es la que ha llevado la platita para pagarle a la Vivi, ¿no? Que ha trabajado 20 años y como lo primero que se te puede venir a la mente cuando escuchas cuidado es tu mamá, pero no es porque, es porque no lo tienes conscientizado. ¿Quién te ha cuidado realmente? Y no te ha respondido con honestidad. ¿Quién me cuida? ¿No? Y mi papá estará en el cuarto, mi abuela estará en el segundo lugar. Responsable. No, porque ni siquiera estas tareas que ellas han ejercido de cuidado en el hogar son reconocidas, ¿no? Te preguntas primero, ¿es mi mamá, mi abuelita, mi papá? Porque era su trabajo, y en realidad es al revés, ¿no? Es un trabajo que a ella se les ha remunerado, pero que tu mamá hace y que no es remunerado, ¿no? Entonces piensas que por remunerado no ha ejercido esas tareas de cuidado contigo. Entonces hay todo un universo muy grande. Y también hay lindas, porque a mí me ha criado la Justina y hace 2 años me seguía viniendo a visitar.
porque me ama y me adora. Y es una cosa así como, ay, la Justina, ¿no? Es que se crean esas relaciones muy de amor, muy de cariño también. Ella se fue, se casó, tuvo su familia, pero siempre nos viene a visitar. Entonces, y siempre es como que, ay, no, es mía, dice de mí. Porque Están cuidando, las mamás delegan esa tarea tan importante que quisieran tener muchas por el trabajo, no lo pueden hacer porque está esa contradicción constante. Pero esto que va a hacer, que es cuidar a tu hija, es darle una cosa muy importante, ¿no? En tu vida. Estás dándole el cuidado de tus hijos a una persona. Y esta persona la va a cuidar o no, le va a poner le va a enseñar, porque aprendes muchísimo, aprendes a peinarte, a autocuidarte, porque también te enseñan. ¿Quién te enseña a lavarte los dientes? ¿Mi mamá o la Bibi? ¿Quién me ha enseñado a mí? La Bibi, ¿no? Entonces, y uno está aprendiendo, ¿no? Y ese trabajo no se le reconoce como realmente ella me ha cuidado, ¿no? Y yo creo que está ahí porque es su trabajo, es su trabajo. Yo pienso que es bien difícil ponerse en el rol de la otra. Bueno, yo lo paso también en el momento en que tienes que decidir si vas a ser tú quien cuide o vas a delegar el cuidado, ¿no? Y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos siempre las mujeres. Yo te hablo del caso de mi mamá. Yo creo que si ella hubiese podido elegir en su momento, hubiese elegido trabajar, porque ella tiene un espíritu emprendedor gigante, o sea, es una mujer gigante, ¿no? A pesar de que tenía que estar todo el día en la casa, ella buscaba qué hacer, ¿no? Y todo lo que hay es gracias a ella. Y en el momento que a mí me tocó elegir, que no hubo mucha opción porque yo soy mamá sola, entonces decía, ¿qué hago? ¿O trabajo o lo cuido? ¿No? Y creo que todas tenemos en algún momento eso de que dejas algo por tener lo otro. O sea, no hay la posibilidad de que puedas tener las dos cosas. Y es bien difícil decidir y opinar de la decisión de la otra, ¿no? Sí, además, yo creo que la mayoría no tienen ese privilegio de elegir. No. De decir, sí, no es opción muchas veces. Sí. Y por otro lado también hay este rol de, otro momento, o sea, otro momento icónico. Yo terminaba yendo a su trabajo con mi hermano, siempre estábamos ahí, porque mi mamá hace y vende ropa de cuero, entonces conozco todas las ferias habidas y por haber de la ciudad de La Paz, todas, porque claro, yo ahí me sentaba y me decía, hasta he terminado aprendiendo a tomar medidas de ropa, he aprendido a tomar pedidos, o sea, una época incluso trabajaba con ella y ella decía, voy a ir a traer el material, tú quédate y atende a la gente, ¿no? Entonces, creo que ahí empezó el querer así de trabajos, ¿no? O sea, a mis 13, 12 años, ¿no? O sea, que no tendrías que, pero yo prefería de verdad ir donde mi mamá, estar con ella al lado y vender con ella, digamos, ¿no? Entonces, cosas que también pasan en nuestro medio, muchas, o sea, ¿cuántas veces vemos en la calle, ahí en el kiosco, la niña con la mamá y ahí vendiendo juntas? Entonces, no entendemos, ¿no? Y decimos, podemos juzgar que no está bien o mal. Porque yo ahí quiero compartir un poco. Cuando hablamos de los papás de antes, o mis papás son de antes, entonces no tenían muchas opciones, ¿no? O sea, ellos tenían que trabajar, los dos, ¿no? Y a mí me tocó, desde que tengo uso de razón, trabajar a la par de mi mamá, como decía Sammy. Mi mamá era comerciante y trabajaba desde, o sea, creo que por eso no he crecido. Porque todo tiene sentido. Una cosa es que yo dormía muy poco de niña. Claro, sí. Yo he dormido harto. ¿Por qué? Porque la verdad yo me levantaba 4 de la mañana, ¿no? O sea, a la par de mi mamá. Mi mamá trabajaba así full, entonces yo la acompañaba en el trabajo. Y salíamos 4 de la mañana para estar pues por el mercado alrededor de las 5 de la mañana, porque además aquí la ciudad del Alto, la ciudad del Alto antes era pues era un campo, ¿no? O sea, no había pues movilidades como ahora hay en las avenidas, calles, teníamos que caminar un largo trecho para tener una movilidad al alcance. Entonces, teníamos que trabajar a la par, pero yo digo antes, y algún momento lo hablábamos entre amigas, decía, realmente me habría querido mi mamá porque trabajaba a la par, pero además me levantaba muy temprano, llegaba a la par con ella bastante tarde, y bueno, no teníamos opción, digamos, los fines de semana para ir a salir a jugar o hacer
otras actividades. Entonces yo creo que ahí también era el momento, no tenían otra forma los papás de criarnos y darnos lo necesario. Algo que puedo decir yo es que tal vez me han dado un cuidado de calidad, porque sí nos han dado muchos valores, muchos principios, el hecho de poder saber trabajar, ganarte el pan del día, ¿no? Y creo que todos mis hermanos ahora tenemos esa mirada, ¿no? De salir adelante, tener valores, principios, respetar a la gente y sobre todo tratar bien a la gente, ¿no? O sea, y yo creo también, como decían hace un momento, el tema es de cómo las mamás nos inculcan, ¿no? Si bien mi mamá era una persona que trabajaba al 100 y yo trabajaba a la par, mi hermana se hacía cargo de la casa, mi papá trabajaba medio tiempo, se hacía cargo de... Nosotros lavábamos ropa, así solamente para comentarles, a las 7 de la mañana, o sea, ¿no? Un fin de semana, 8:30, estaba colgada la ropa. Y no lavas así, ropa. No había lavadora. Yo no lavaba ropa hasta que había he salido bachiller, porque mi mamá no dejaba que nosotros lavemos nada, decía, ustedes tienen que estudiar. Es que son trabajos, ¿no? Y que desde muy niñas tienes que hacer para tu hermanita menor, la hermana para el hermano, para el hermano, para el hermano, para el hermano. Todo es trabajo. Cocinar. O sea, a ver. Sí, pero aunque se delegue la responsabilidad a otra persona como una trabajadora del hogar que cuida a tus hijos, creo que la responsabilidad sigue siendo de la mujer. De que todo funcione. Claro, o sea, si ha fallado la trabajadora de tu casa, igual es tu responsabilidad porque tú has contratado mal, ¿no? Sí. Tú has delegado mal. Entonces, al Y final, la el cuidado culpa, es siempre el juzgar, para la mujer. La culpa exacto, que la tienen culpa. las mamás al momento de contratar una trabajadora del hogar es infinita. Mi mamá hasta ahora se latiguea porque dice, no he tenido tiempo para estar, porque el trabajo, no he tenido tiempo. Y ella es la que pagaba, ¿no? Ella es la que con su trabajo pagaba. Claro, también porque paga normalmente la mujer, porque es como es tu responsabilidad. Es como que es tu obligación, ¿no? Como tú no lo estás haciendo, entonces resolverlo. Claro, resolverlo, pero de las dos maneras, económica y también con una persona que sea adecuada y que cumpla bien el Claro, trabajo. porque además el tema de la confianza, de con quién vas a dejar. O sea, se han dado cuenta que las mujeres tendemos a dejar a nuestros hijos con nuestras mamás y no evitamos dejarlo con las suegras. Tenemos que ser realistas también, ¿no? O sea, las mujeres somos las que sabemos todo bien, porque así nos han dicho desde chiquitas, somos perfectas, ¿no veo? O sea, También nos han tenemos un enseñado, aprendizaje, pues. nos han enseñado eso, porque cuando es el papá, yo siempre río en esto, los papás no llegan a conocer a sus hijos, ni siquiera el día que nacen, ¿no ve? Porque está la mamá, la tía, la hermana, la prima, todos están ahí sobre el bebé, y al papá no lo hagas, no lo manejes, lo vas a lastimar. Entonces apenas conoce, ¿no? O sea, apenas lo está conociendo. Y eso que no me han en 3 visto días. cargar en aguayo. La vez que le puse en aguayo a mi hija, he querido cargarlo, como la señora, ¿no? Cabeza abajo. Nunca más lo he vuelto a intentar. Y el bebé, qué extraño. Extraño es ese exterior. Y también pienso que hay como una cosa de... Cuando, yo me acuerdo de mi mamá, cuando ella se daba un gustito, digamos, de no sé, de irse a comer algo, era una, así como que no, pero manda al cine, o no sé, hace esto. Pero era, ¿sabes no, qué? Ese sí. es el siguiente tema, ¿no? O sea, y cómo se cuidan las cuidadoras. Porque yo igual, mi mamá, vamos a comer. No, es que es muy caro, que porque vamos a pagar tanto, yo podría hacer más barato y mejor. No, o sea, pero más, se trata de que hoy día no cocines ni lavemos platos porque a nadie le gusta, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Pero no, es como que mejor no, eso lo podemos guardar. Creo que también es la anterior generación que tenía otra lógica del ahorro y de cuidar, ¿no? Del trabajo, ¿no? Que ahora te das el gusto de viajar y no sé qué, pero antes no era así, era como que todo tenías que guardarlo para ahorrar. Y dejan por muy detrás sus propias necesidades, ¿no? El hecho de irte a un día a la peluquería o de mimarte o de echarte a ver la tele sin culpa de que los platos estén sucios en la cocina, ¿no? Hay muchísima culpa. Sí, yo creo que también es el tema de cómo nosotras hemos ido percibiendo, de cómo nuestros papás antes tenían la necesidad de trabajar, de proveer, de generar estabilidad, ¿no? Y nosotros también tenemos la necesidad. Esta generación pero, o sea, ya es eso. Muchos papás han generado muchas riquezas en el tiempo, ¿no? Y ahora además hay que muchos pensaban que siempre en qué te iban a dejar de herencia, ¿no? ¿Qué te iban a dejar? Ahora en nuestra generación no es que no querramos, es que ya no hay espacio, ya de dónde hacer terreno. Pero sí yo ahora les coincido. vamos a dejar profesión.
Ni eso queremos, Han intentado mis papás. Nuestra generación, por ejemplo, bueno, la mía, van a disculparse, un poco más grande que ustedes. Pero sí, digamos, yo, por ejemplo, cuando me casé, creí que era lo mejor que había hecho en mi vida, pero no, ya no. Pero en ese momento yo dije, mi hijo va a ser cuidado, pero cuando tú te casas también empiezas a ver que la otra persona tiene otro contexto de vida o viene de otra forma de crianza y empiezas a decir, wow, capaz, yo estaba acostumbrada a que mi papá haga pues el tema de las tareas del hogar junto con mi mamá. Mío también, ¿no? Ahí es donde chocas con donde tu pareja, chocas, ¿no? Sí. Ahí cuestionas bastante el tema de tu pareja y dices, caramba, ahora me toca cuidarlo a él más. O sea, ya tengo un hijo y cuido a uno grande más. O sea, es complicado para la mujer tener un concepto claro de quién ahora cuida, porque yo quería que todo sea como era en mi casa. Claro, no, que todos teníamos nuestras obligaciones y que varón o mujer no importaba, que todos teníamos que lavar, planchar, cocinar y era así como una cosa de dividirnos las tareas. Y hay personas que no hacen absolutamente nada y el desorden y todo. Dices, no. Tiene que ver también porque, no sé si porque no saben, porque puede ser una opción, ¿no? O sea, no sabes cómo lavar, porque si nunca has lavado en tu casa. Es verdad también ¿cómo eso. lo Es como haces, es el ¿no? aprendizaje, ¿no? De Entonces, cuidar un bebé también. Porque tiene que ver con la forma de crianza, ¿no? O sea, esa forma de crianza en tu casa que los hombres hacían cosas, me parece súper innovadora, Dios, que no sucede en la mayoría de las casas. Sí, es verdad. En mi casa era lo contrario. O sea, mi hermanito no hacía nada y hasta el día de hoy recién está aprendiendo porque tiene que sobrevivir, digamos, ¿no? Pero pienso que es un tema eso, ¿no? O sea, es un tema de sobrevivencia. Sí, en realidad debe ser algo muy natural, ¿no? Todos responsabilizarnos de nosotros mismos. Y cuando tú ves, no sé, a mí me parece tan interesante ver un hombre que cocina o que cuida a su bebé. Pero es como, ¡wow, qué hombre! Así no, yo por Dios. Pero por eso soy solterona, porque siempre está en casa, que nos ha cuidado, que nos ha cambiado, que nos ha cocinado, que ha lavado. A mí eso me enamora. Si yo veo un hombre así, está cargando su guagua. Ya saben, la vamos a promocionar. Ya saben lo que es. Claro, sí, nos parece como, ay, padre responsable. Exacto, exacto. Es lo que tienes que hacer. Sí. No eres nada espectacular, ¿no? Para nada. O sea, pero es difícil porque sales al mundo y dices, no encuentras personas así. Hasta cuando, tu papá, no sé, en el bus, en el micro, digamos, ves un hombre cargando un bebé, así, te da ganas de darle su así. Pero una mujer con dos guaguas agarrando y su espalda no le das el así. Pero es que es un tema que nosotras mismas generamos de sobreprotección. A nosotras nos pasó. O sea, aquí hay muchas mamás que trabajan con nosotras que son mamás solas. Han criado a sus hijos solas, las han cargado solas, todo solas. Pero llegó de pronto uno de los chicos, que era un pasante, que llegó y que cuidaba a su hijito. Pero automáticamente todas las de la oficina lo han empezado a cuidar al pasante, o sea, al chico que cuidaba a su hijito porque era como especial y como que sentían que necesitaba ayuda. Pero, y pese a que aquí en teoría todas están deconstruidas y todo, ¿no? Pero era como que todas han empezado y era mucha protección al muchacho, ¿no? Y yo les decía, pero ¿por qué él es especial si también la otra compañera está viniendo en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, son muchos de los prejuicios con los que crecemos, bueno, y después seguramente tendremos que reflexionar, no sé, mirar de otra manera, ¿no? Que no es tan especial. Y es este momento, ¿será que ya decidimos ser solteronas porque no hay una persona que haga lo que tiene que hacer o es una comunicación que se tiene que dar, ¿no? A la hora de convivir con alguien. Es que el tema es ese, cuando convives, hay cosas que no las puedes lidiar porque dices, te parece el orden normal y te parece que todos, y es como que, o sea, esta parte a mí no me han explicado, ¿no? O sea, no tanto eso de lavarte los calzones. O sea, no, además que o sea, no entiendes y es... Oye, la Chela, esta es la única parte que a mí no me han explicado. Claro, sí. Es que para algunas no es nada espectacular ver a un hombre cocinar, ¿no? O sea, yo les digo, yo me casé y me acuerdo que
mi esposo era, voy a decir, ¿no? Ahora ya realmente también creo que también los hombres pueden no cambiar en su totalidad, pero pueden mejorar, ¿no? Pueden mejorar, porque cuando nos casábamos era cero. O sea, yo odio lavar camisas. O sea, me acuerdo cuando yo me casé, bueno, dejé de trabajar porque tuve a mi bebé y todo eso. También es otra cosa que nos pasa a las mujeres y a mí me pasó. Y aquí me salvó Carlita por el tema de que volví a trabajar, ¿no? Porque me sacó de mi estado de comodidad también. Pero cuando yo me casé, yo me puse pues como todo, ¿no? O sea, ser comedida, ¿no? Bueno, mi esposo trabaja, yo lavo, bueno, hago lo de la casa y todo eso. Y ahí dije ya, pues hay un momento donde dices, ¿y él qué hace? No, obviamente era el proveedor, pero yo decía, pero mi papá proveía, mi papá trabajaba. Entonces, cuando ya empiezas a ver otros parámetros, dices, a ver, no, aquí algo está mal, te empiezas a mover el mismo piso porque es nuestra construcción, como decía Chela, ¿no? O sea, nosotros no nos han enseñado que realmente tenemos que ser sometidas a un varón, sino que el varón también tiene que hacer. Es que por eso tú replicas lo que has vivido en tu casa. Y ya sabes qué me acuerdo. Es que en tu historia era diferente, ¿no? O sea, era como que tu papá participaba. En mi casa el papá no participaba. Son casos más raros tu caso, y por eso uno replica. Y es realmente tu familia es tu pequeño sistema, ¿no? Sales al mundo y esperas que el mundo sea como tu pequeño sistema. No es así. Y el mundo no es así. El mundo es otra cosa. Tiene otras formas de vida, de pensar, de criar y demás. Pero yo creo que sí deberíamos, de alguna manera, encauzar este mundo y entender que el trabajo del cuidado es natural. Y que cuidarse también es lo que tú decías, ¿no? Ir al cine, viajar, eso también es cuidarse. Claro. Yo creo que eso ahora está mucho más internalizado en nosotras, ¿no? Darse ese pequeño tiempito por fuera del trabajo o no. O sea, no es o estoy haciendo una falsa ilusión. No solo yo me doy mi solo mis vacaciones. La casa propia. Eso no lo tengo, pero mis cremas ya no me faltan. Además más barato que la casa. Sabes que yo creo que el tema de cuidarte tú es una decisión propia al final. Nosotras hemos entrado, muchas de nosotras que trabajamos aquí 24/7, muchas que tienen hijos, que tenemos hijos, otras que tienen esposos, parejas, etcétera. Entras en una dinámica, claro, de que quieres hacer todo bien, ¿no? O sea, de que todo esté de que todo funcione, que tu casa esté limpia, tu hijo esté bien criado, que tu trabajo funcione. O sea, eso es 24/7 o 48/7 si quieres, ¿no? Pero en algún momento tú tienes que decidir dejar algo para cuidarte tú. Y yo te digo, yo lo hice en mi caso, o sea, antes yo trabajaba sábado, domingo, lunes, a toda hora, ¿no? Entonces ahora procuro, no siempre se puede, pero procuro sábado, domingo, tirarme en cama a ver una serie, viajar, tomarme un helado sin tener que comprar helado para mi hijo, porque a veces esa es otra cosa, ¿no ves? Sientes culpa porque tú estás comiendo algo rico y no has comprado para tu hijo, entonces qué mala madre que eres, ¿no? Entonces, pero no es malo, o sea, es parte de tu decisión, te lo mereces, digamos, para ese trabajo, ¿no? Además es un tema de construcción también, ¿no? O sea, nos construyen de una manera, porque las mujeres obviamente, incluso desde el título nos han puesto amas de casa, ¿no? O sea, es bien espectacular, o sea, decir somos las señoras, amas, dueñas de la casa, y que todo lo hacemos las duquesas. No, pero también puede ser que amas de amar. Por eso yo puedo decir que amo mi casa. Es verdad. Ama de casa. Pero construyes, o sea, sigues. Yo creo que cada día que pasamos seguimos construyendo. Para mí, por ejemplo, el hecho de que yo me haya casado en un lapso de tiempo donde sí ha habido un sometimiento también por tema económico, que yo creo que va a ser otro programa ahí que vamos a tocar. Pero el tema es de que yo vi como mi esposo, como decía Carlita, ¿no? Hay que darse ese espacio de nosotras, de cuidarnos, de darnos el gusto. Yo antes era así, como en línea, como nos han dicho nuestros papás. O sea, todo tiene que estar limpio, fines de semana, de punta a punta, limpiábamos. Cuando yo me casé, obviamente, hacía eso. Después trabajaba. Y en su momento él quería pues salir, ¿no? Y yo decía, no, un momentito, aquí vamos a limpiar, y hasta que limpiemos ya se hacían 3, 4 de la tarde, ya no había tiempo para hacer nada. Entonces un día me dijo él, a ver, Tania, o sea, queremos salir a pasear, ¿no? O sea, ya podemos pasear en la mañana, no puedes dejar una semana, dejar de limpiar.
Y fue una gran lección para mí decirme, en serio, ¿no? Ir a, por lo menos al parque, o sea, ir a comer un helado, o sea, haré algo, porque realmente me había sometido mucho al trabajo de cuidado también. Y eso, ¿no? hay cierto grado de satisfacción, ¿no? No sé si les pasa, que o soy la única loca que cuando termina de limpiar, contemplas. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Qué lindo olor! Y que nadie ensucie, ¿no? Que nadie te lo ensucie. Eso, que tener hijos y que la casa esté es igual de nuestra generación, que podemos, que no tenemos. Y después es un caos, y tener que sostener sobre eso, que tengan que estar perfecto, impecable, impoluto. No, nosotras hay lujos. Que tal vez no tendremos casa, pero limpia, el alquiler puede ser. ¿Dónde? Y también puede que no, o sea, no sé si eso, ¿no? Si nosotras nos hacemos esas preguntas solamente, ¿no? Mi casa tiene que estar impecable, limpia, o los varones se harán, ellos se preguntarán, ¿no? Como, sí, tengo que llegar a mi casa, qué lindo que se siente, o ni se lo preguntan, ¿no? Siempre ha estado limpio, siempre se ha dado por hecho, y cuando viven solos, no es una cosa que les aflija, ¿no? O tampoco les aflige la gran decisión de dejar a ¿Sabes alguien. qué? Yo tengo un novio que es pulcro, pulcrísimo, y decora como nadie. No, tú entras a su departamento y todo tiene un lugar, todo está perfectamente combinado. Y yo digo, creo que, siempre hemos dicho, creo que nos conocemos de otra vida, ¿no? Y me dice, es que en otra vida vos eras el hombre y yo la mujer. Oye, sí, también es como que cuando el órgano es ordenado, es así recontra, hiperordenado, ¿no? Cada cosa en su... Creo que estamos saliendo con el mismo, Carlita. Y le gustan las antigüedades, porque si le gustan las antigüedades es el mismo. En interno pásense los números, ¿no? Sí. Porque solo hay uno. Solo hay uno. Debe ser el mismo. No sé, Chara, hablaremos después. No, si le gustan las antigüedades, es ese. Seguro que no sé. No, yo le agradezco a su mamá, de verdad, porque le hacía hacer todo y hace todo. Lo que no es cocinar. ¿Y así, él es solo o tiene hermanos? Son 5. Mucho. ¿Será el menor? No, es el del medio. No, es el del medio, tiene que aprender a sobrevivir. Pero está bien, los del medio siempre sobreviven. Mentira, yo soy la que no sabe hacer nada. Tú eres la del medio. La del medio, pero podría pasar por menor. A la que le cuidaba, a la que consentía, a la que no sabía. Es la única mujer. No, somos 3 mujeres. Son puras mujeres. Sí, 3 mujeres. Y claro, como dice mi mamá, sentía esa culpa de, no sé, tiene que salir profesional, que no tiene que aprender a cocinar, no tiene que aprender a lavar, no tiene que aprender nada, porque no va a necesitar, porque cuando sea adulta va a ser una profesional que va a ir y va a pagar una trabajadora del hogar. No sé cocinar. Sé, pero aprendí muy tarde, ¿no? No es como que de niña me han enseñado cosas para sobrevivir, ¿no? Entonces uno aprende a la mala. ¿Y no les ha pasado, por ejemplo, en mi caso, mi papá era el que salía a trabajar, mi mamá trabajaba en la casa, ¿no? O sea, nos cuidaba. Pero yo he visto ahí como una ruptura fuerte porque mi papá, claro, ahora cambió mucho, ¿no? Gracias a Gregoria Pasa cambió mi papá mucho. Pero yo veía un cambio muy fuerte en él porque tenía como 2 posiciones. Él estaba muy de acuerdo que mi mamá haga todo, o sea, todo en la casa. Ese era su rol, él nos sacaba los fines de semana. Pero pasó que cuando nosotras fuimos creciendo, somos 2 hermanas, las mayores y un hermanito menor. Cuando fuimos creciendo, ellos nos prepararon, te decían, tienes que ser profesional, tienes que estudiar y tal. Y su percepción cambió de la vida cuando mi papá vio que ya estábamos en riesgo de casarnos. Y decía, pero yo no quiero que ellas hagan lo mismo que hacía su mamá. Y él te dice, tienes que trabajar, tienes que salir, tienes que prepararte. Pero eso era algo que él no quería para mi mamá en su momento, ¿no? Y que ella cuando nosotras salimos y fuimos profesionales, como él no quería que nosotras atendamos a alguien, ¿no? Entonces le generó muchas cosas en su cabeza que tuvo que cambiar ahora, ¿no? Desde que mi papá no sabía comprar pan, no sabía cuánto costaba el pan. Nunca compró pan hasta que se jubiló.
¿no? Ahora sí hace todas sus cosas, bien, mal, hace todo lo que puede, pero hace sus cosas, ¿no? Pero pienso que esos cambios también entre las generaciones, de ya ver a tus hijas en el rol, o de ver a tus hijos en el rol. Mi mamá sufre, ¿no? Porque ahora mi hijo, ¿con quién? ¿Quién lo va a atender? Yo, mami, o sea, ya, mami, ya tiene 30, hija, por favor, que se vaya, ya, a su vida. Creo que ahí lo que hablaba Catita es un tema de doble discurso que tienen muchos varones, con el respeto de muchos que también no lo son, ¿no? O sea, es como cómo te comportas tú en tu contexto familiar y cómo haces tú las cosas y después es como que cohibes o sea, no quieres que haga una cosa, pero después, o sea, miras a otras personas que no haga esto, que no haga, pero cuando tienes tu hija, no, pues quieres que sea el perfecto, el príncipe, lo mismo en las mujeres, ¿no? O sea, quieres que sea la mejor mujer, la que realmente sea la guau, ¿no? Sí, pero cómo nosotros estamos criando, o sea, cómo hemos criado, cómo somos nosotros. Sí, pero ¿sabes ¿no? qué? Yo pienso que más que un doble discurso es un cuestionamiento de tu situación y tu privilegio en ese momento, ¿no? Yo pienso que hasta nosotras lo tenemos, ¿no? En algún momento, o sea, muchas de ustedes han hablado que tenían trabajadoras del hogar, niñeras, etcétera, y había un señor que daba un testimonio que decía, no, nosotros nos cuidó mi mamá hasta nuestro año y luego nos hemos cuidado solos, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces, hablar desde esa posición también es diferente. O sea, pienso que lo mismo quizás es desde los varones, que llega un momento de quiebre en que te cuestionas, y todo lo que yo he hecho, ¿no? Y todo cómo me está pasando, cómo se va a replicar luego para mis hijas o para mis hijos, ¿no? O sea, pienso que es bien complejo, ¿no? Yo pienso, o sea, partiendo de eso, yo decía, todo privilegio tiene un costo, ¿no? O sea, a costa de que he tenido esto, he perdido esto, ¿no? Entonces, pienso yo que también es como importante replantearse qué estoy perdiendo por este privilegio, ¿no? O sea, por ejemplo, situaciones como que cuentes de tu papá, él ha tenido un costo en su vida, no sabía qué hacer, qué haría él si él estuviera solo. O sea, ¿qué hubiera hecho? ¿Sabes qué? A mi papá le costó después con los nietos. Porque claro, ya cuando él se jubiló, le tocaron los nietos en la casa. O sea, tuvo que aprender a peinar, a recogerlos de la guardería, a llevarlos. Mi papá le enseñó a caminar a mi hijo. Yo no le enseñé ni lo vi en sus primeros pasos, pero fue mi papá. Entonces creo que les cambia, ¿no? El sentido. Y quizás hasta ese tiempo él no entendió qué importante era cuidar a alguien o querer a alguien, porque además no olvidemos que es un trabajo que hacemos con amor, ¿no? Y creo que eso es lo más difícil, ¿no? De cuidar. Eso del amor es súper interesante. Sí. Porque yo creo que cuando haces algo por un otro, es tu mejor forma, o sea, no sé, yo hasta el día de hoy pienso que las formas de expresión del amor de cada familia es bien diferente. Hay familias muy, ay, te amo, y te abrazo, ay, así, no son muy amorositos, ¿no ve? Y hay otras familias que es por la comida, tremendas comidas, platazos. Y hay otras, pero ahí es, claro, es mi amor. No te digo te amo, no te digo cositas, pero exacto. Otros, pero lo materializan, ¿no? Piensan que es amor. A mí en mi caso, la forma de expresión de amor que yo he identificado en mi mamá, digamos específicamente, era a través de la plata. O sea, ella me decía, te estoy dando esto, te estoy dando tu ropa, te estoy dando tu casa, te estoy dando esto, entonces es mi forma de decirte te amo, pero no te digo te amo, ni te hago un platazo, pero vamos a comer a un buen lugar, digamos, no sé. Claro, es como, por eso he trabajado. Entonces, sí. Claro, es que es como que recompensas el tiempo que no estás pasando, ¿no? Eso de recompensar las mamás. Y por eso tenemos una nueva generación de cristal ahora, ¿no? Claramente. Son muy lindas las nuevas generaciones. No tienen esa cara que nosotros teníamos de las clases sociales, de aquí no, ellos no. Se han liberado de eso, son animalistas, piensan en el planeta, piensan en a todos, hay una mirada muy igualitaria entre ellos. Bueno, yo veo a mis sobrinos, no se hacen problema de absolutamente nada. O sea, pueden compartir con quien sea y tienen hasta los mismos intereses, así sean supuestamente de diferentes lugares. Entonces, parece genial estas nuevas generaciones. Y también hay una deconstrucción de género, que, o sea, yo veo... Sí, eso... antes, o sea, ver un tipo que se pinte la uñas, así como una cosa. Ahora es como... Entre ellos, Claro.
me gusta, ahora quiero usar falda. Claro, es como una cosa así. Los hombres, uno sabe cocinar. Pero uno sabe. Porque los hombres ahora se cuidan saben, mucho sí mejor saben. que nosotras en temas de la piel, algunos, no, o sea, mucho tienen mejor. tiempo de ser vegetariano. Los jóvenes, cuando les preguntábamos en el sondeo, aún así, que puede ser que algo ha cambiado, si les preguntan cuánto tiempo le dedica tu mamá a tu cuidado, siguen pensando que es todo el día, que son 10 horas, porque debe ser real. Entonces, o la persona, o su abuela, digamos, ¿no? La persona que esté a su cuidado le dedica mucho tiempo y eso hace que, claro, crezca sin tener estas habilidades de autocuidarse y que cuando tú seas adulto no sepas autocuidarte. Entonces, ¿qué esperas? Que una otra persona, tu pareja, te cuide. Entonces, estás criando, aunque sean nuevas generaciones y cambie el paradigma, porque estos niños no se cuidan entre hermanos, digamos, porque su mamá o la persona que les cuide, Los abuelos. o los abuelos están a su cuidado, total. no saben autocuidarse y ahí llegamos al mismo punto después cuando creces, ¿no? Esperas a que tu pareja te cuide, que tu pareja haga, y cuánto tiempo tarda uno en entender ya a su adultez, que puede ser una cosa que sea desde niño, ¿no? ¿Qué te estoy enseñando para que cuando tú crezcas puedas autocuidarte y tengas esta relación con tu propia familia, ya sea familia, hijos o solamente los dos, que sea más equilibrada, ¿no? Inclusive ese entenderse del autocuidarse nos ayudaría mucho. Hay muchas personas que van al psicólogo por dependencias emocionales. O sea, yo no puedo vivir sin esta persona, sino ¿ves? Entonces, y justamente en que tu familia yo así rescato mucho de mi familia, que ha hecho su mayor esfuerzo sin querer queriendo, que seamos muy independientes nosotros. Yo creo que un padre que se gradúa como buen padre es cuando su hijo es independiente. Entonces, esa es la esta realidad. generación peca un poco de eso, ¿no? Es que los abuelos, como tú decías, ¿no? El mío también, pues mi sobrina tiene 22 y le sigue diciendo bebé. O sea, no le digan nada, es una bebé, dice, ¿no? Claro, pero es que los abuelos no tienen responsabilidad, son puro amor, pues. Porque ahora actualmente se ve ya con gran porcentaje los abuelos y abuelas son los que están realmente son abuelos cuidando, jóvenes ¿no? Están cuidando. En mi caso, por ejemplo, yo tengo mi hijo, mi mamá es la que... mi mamá, sí, digamos, mi mamá es la que cuida a mi hijo, ¿no? O sea, pero ojo, también por la formación que yo tengo, yo no le hago hacer a mi mamá todo, o sea, yo dejo cocinado en casa, dejo todas las cosas hechas para que mi mamá venga y solo lo supervise, ¿no? Y estén jugando los dos, y eso es puro amor, ¿no? O sea, puro amor, pero ella me dice, no importa, pero ella es una persona de tercera edad. Entonces también creo que hay que reflexionar en eso, o sea, cuánta carga laboral en todo caso le das al abuelo, ¿no? Porque no le vayas, apenas está caminando el abuelo y le tienes que ir a recoger no sé de dónde, ¿no? O sea, y el abuelo ahí también tú te pones a pensar, le está costando está haciendo doble sacrificio físico. Nosotros a veces no lo vemos, ¿sabes? Yo tengo una mamá de más de 70 y ya tiene 76 años, se la ve joven físicamente, pero entiendo que ya por dentro ella está cansada, ¿no? Porque ella ya camina más lento. Entonces yo tengo que entender que no le puedo dar una carga laboral, una carga de cuidado fuerte. Entonces tengo que aliviar, tengo que saber hasta dónde ella me puede ayudar o apoyar en el cuidado de mi hijo. Entonces, a veces también hay que reflexionar, ¿no? O sea, entonces... ¿Qué tal si hubiese, en nuestros casos, digamos, que las dos somos mamás, si hubiese la posibilidad de dejar a tu hijo todo el día en el colegio? ¿Lo harías? O sea, no, yo la verdad no sé, porque al final lo que buscas es la sustitución de tu cuidado al hijo y sabes que quien mejor lo va a hacer es algún pariente, tu mamá, etcétera, ¿no? Y yo decía, por ejemplo, si me voy a vivir a otro país y me llevo a mi hijo chiquito, ¿no? Lo dejo todo el día en la guardería, o sea, porque claro, lo educa, entiende todo lo que necesita, pero recibe amor en el momento que yo no estoy para darle amor, ¿no? Entonces, ¿lo dejarías? Porque además hablamos que no hay guarderías, no hay servicios para que dejemos a los chicos, ¿no? O es muy caro, o es inaccesible, no sé, hay mil cosas por las que dejamos con nuestras mamás, ¿no? Y obviamente no queremos explotarlas ni nada, pero es como que al final lo hacemos, ¿no? Porque ellas deberían estar ya descansando, ¿no? O sea, ya es una etapa que ellas deberían ser cuidadas y no cuidar, ¿no? Pero ¿lo haríamos? Pero mira, nosotros estamos dando una mirada de que todavía creo que nosotras aquí, las que estamos hablando, tenemos todavía las abuelas y los abuelos, y qué tal de esas personas que no tienen.
O sea, que realmente no tienen a quién que se los vea un ratito, ¿no ve? O sea, realmente no hay. Entonces, pongámonos a pensar cómo también estos niños, estos jóvenes, adolescentes han ido creciendo como su autocuidado y cómo se han ido guiando solos, ¿no? O sea, y ahí va pues el tema de analizar lo que está pasando en nuestra sociedad también, ¿no? El tema del abandono, el tema de donde ya uno ya no es responsable con las cosas, de hecho, ¿no? o sea, hay dos polos, ¿no ve? O sea, Sí. hay o las familias sobreprotectoras o lo opuesto, o sea, que te dejan a tu libre albedrío y haz tu vida, ¿no ves? Toma, este es el alquiler, sí, para la luz, chao, ¿no ves? Pero, exacto. Dejan un dinero y ellos tienen que ver cómo se responsabilizan. O sea, pero los dos polos son tipos de maltrato, o sea, en los dos casos estás ejerciendo violencia, cuando lo sobreproteges o cuando lo abandonas. Entonces, el justo medio es lo que hay que encontrar y buscar yo pienso, ¿no? Para, de verdad, y lo mismo pasaría con trabajos de cuidado, ¿no? O sea, dentro de la casa, si toda la carga está en una persona, a mí me ha pasado, yo sí he vivido muchos años sola en otro país, y me ha aburrido tanto de tener que cocinar, que ahora ya no quiero cocinar, o sea, ya quiero ir a comer. ¿Sí, no ves? Porque te entra esa, no podía ir a comer, entonces tenía que cocinar. Entonces he cocinado hasta aburrirme, ¿no? Pero a todos nos ha pasado eso en la pandemia. O sea, los que no estábamos acostumbrados a cocinar diario hemos tenido que hacerlo. Y yo digo, hasta pensar es desgastante, que no vas a repetir el mismo plato toda la semana. Exacto. Y además, o sea, es un trabajo. Porque estás pensando, estás planificando, estás haciendo, estás comprando, estás sumando. Ese es el tema, ese va a ser otro tema espectacular, el tema de economía. Pero yo pienso que sí, cuando hablamos de cuidado, para mí hay 3 niveles, ¿no? El tema del el autocuidado que hablábamos hace rato, y mirarnos también cómo nos estamos cuidando. No solamente es el tema físico, ¿no? Incluso vamos al médico, o sea, yo te pregunto, ¿has ido este año? O sea, el año pasado, Chela. No, Chela, somos 2 que no hemos ido. No hemos ido, y es parte de la autocuidado. Es porque no queremos contagiarnos. No, pero sí, el tema del autocuidado, o sea, a veces solamente es ver lo externo, no es tanto lo externo, también es vernos cómo estamos físicamente. Y hay muchas mamás, ¿no? Que dicen, es que todo por mis hijos, todo, lo doy todo, pero parte de realmente de que tú ames, y hablábamos del amor a los hijos, a tus papás, no sé, pues a tus hermanos, a quien sea, a tu esposo, a tu pareja, es también estar bien tú, ¿no? Estás bien tú, entonces están bien todos. Porque si tú estás mal, déjate fregar, no amas, porque tú te vas a ir mañana ya por una enfermedad o cualquier otra cosa, y ahí ya déjate de fregar, ya no vas a tener más. Pero ahí tendríamos que dejar de pensar también que de que nosotros estemos bien, dependa el bienestar de los demás, ¿no? Porque eso se siente, se transmite, ¿no? Cuando uno está mal o bien, qué sé yo. En mi casa era notorio, o sea, cuando mi mamá le iba bien, ya llegaba, hacía hamburguesas, ya, no sé, salchipapas, no sé, cosas ricas, así para un adolescente, ya. Y cuando le iba mal, nada, me entraba, prendía la tele y veía su novela y era como, ya, listo, chao, así no. Yo creo que hemos encontrado muchos, o sea, es un universo que estamos abriendo con este podcast y que vamos a seguir indagando y preguntándonos y llevándonos, ¿no? Tocando desde fibras sensibles, cosas que nos hacen reír, que nos reconocemos, ¿no? Ahora queremos escuchar la opinión de nuestra querida María Ángela sobre este universo, ¿no? Un poco bajando esta información, aclarando estas dudas que tenemos. Querida María Ángela, bueno, ¿tú qué nos tienes que comentar? Yo creo que ha surgido una conversación muy interesante, muchos temas alrededor del tema de cuidado. Te escuchamos. Gracias, Ale. Muy lindo escucharlas, acompañarlas en este espacio. Creo que es importante precisar que el cuidado son todas aquellas tareas domésticas como lavar, cocinar, planchar, ¿no es cierto? Pero también todas aquellas que tienen que ver con cuidar a las personas, que tienen que ver con los afectos, con las emociones, que se hacen para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y que son fundamentales en nuestra sociedad, porque sin eso no podríamos vivir ni reproducirnos como sociedad, ¿no?
creo que es importante también plantear que el cuidado es un trabajo, como muy bien han ido remarcando varias veces, es un trabajo porque lavar, cocinar, planchar, atender, ir a recoger a los hijos, ir a subir, acompañar a hacer las tareas, es un trabajo y también es un derecho, ¿no? Todas las personas tenemos derecho de ser cuidadas, derecho a cuidar también, poder tener las condiciones para poder cuidar y derecho también de autocuidarnos, ¿no? Entonces creo que esos elementos van juntos, ¿no? Entonces reconocer el trabajo, el cuidado como un trabajo a veces es difícil porque se cree que es algo natural, que está ahí, que no es trabajo, que nos surge sobre todo a las mujeres por los poros de manera natural, porque amamos y ya sabemos, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Y cuando lo miramos como un trabajo, entonces inmediatamente nos lleva a pensar cuánto ese trabajo es reconocido, cuánto ese trabajo es valorado, cuánto ese trabajo es redistribuido, ¿no? Cuánto ese trabajo es representado con todas las necesidades que eso tiene, ¿no? Entonces nos va a llevar a pensar en otras dimensiones, ¿no? Cada uno ha ido contando sus experiencias de vida distintas, etcétera, y creo que es importante porque hay una amplia diversidad de experiencias, pero también hay ciertas constantes, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, en estudios que se han hecho en Bolivia sobre el tiempo que se dedica al cuidado, el tiempo que las mujeres dedican al cuidado generalmente es 3 a 4 veces más que el tiempo que le dedican los hombres al cuidado, ¿no? Entonces esa es una constante, por eso no es casual que uno no encuentre cómo era su papá, digamos, porque en la mayor parte de las sociedades y en nuestra sociedad boliviana, la mayor parte del tiempo de cuidado las mujeres son las que hacen ese trabajo, ¿no? Otro aspecto que es importante plantear en ese sentido es que esta división sexual del trabajo, digamos, de que las mujeres están en el ámbito de lo reproductivo, de quedarse en la casa, de cuidar, etcétera, y que los hombres son los proveedores, ¿no? O que las mujeres salen también a trabajar, pero además su responsabilidad sigue siendo la del cuidado o pagar a la trabajadora asalariada del hogar y todo lo que han estado comentando, tiene que ver con no necesariamente una división que es justa, ¿no? Si pusiéramos en una balanza, ¿no? ¿Quién pone más en relación al proveedor o la que cuida? Muchas veces las mujeres son las primeras en levantarse, las últimas en acostarse, le dedican muchas horas a este trabajo que no es reconocido muchas veces ni valorado. Por ejemplo, lavas las tazas, a los 5 minutos ya se han usado y parece que no se hubiera hecho nada, ¿no? Entonces es un trabajo muy desgastante, muy repetitivo y que no siempre es justo, ¿no? Entonces cuando ponemos estos temas en la mesa y en el debate, creo que es importante mirarlo también desde esa perspectiva. ¿Qué tan equilibrado es? ¿Qué tan justo es esa distribución del trabajo del cuidado, ¿no? Como las mujeres nos formamos en una cultura patriarcal en el que nos plantean que eso naturalmente es nuestra responsabilidad, entonces no queremos quejarnos, no queremos decir nada, ¿no? Porque es más o menos algo que nos nace y como es por amor, entonces no hay que quejarse porque no somos tal vez tan buenas madres, tan buenas hermanas, tan buenas hijas, ¿no? Entonces, por eso también hay una dimensión del cuidado que tiene que ver con una problemática que enfrentamos generalmente las mujeres, que ustedes también lo han comentado muy bien, que es esta contradicción permanente de bueno, sigo mi carrera, cuido a mis hijos, o hago esto, no hago, cuántas horas estoy, cuántas horas no estoy, qué calidad de tiempo le doy a mis hijos, a mi familia, y estamos en una permanente lucha cotidiana de ser perfectas, ¿no? Como ustedes decían, sí, que es que somos perfectas. Es que nadie es perfecta. No somos perfectas. O sea, estamos permanentemente luchando por equilibrar nuestros tiempos, por hacer malabarismos, por lograr todas las cosas y algo siempre cae, ¿no? Algo siempre se pierde, algo siempre no se puede, ¿no? Y eso nos revienta, nos taladra el cerebro, el corazón, etcétera, porque deberíamos poderlo todo. Y no somos supermujeres.
Ese también es un mito que creo que hay que reflexionar, ¿no? No somos supermujeres, no lo podemos todo, no somos omnipresentes, omnipotentes, ¿no ve? Más o menos, ¿no? Las diosas del cuidado, no somos, ¿no? Entonces, siempre algo va a caer, siempre algo no va a ser como esperamos que sea, porque lo que tenemos que plantearnos como sociedad es cómo redistribuimos ese cuidado. O sea, de cargarnos el bulto de que tenemos que ser perfectas cuidadoras, ya pues es algo que no es sostenible. Porque en este momento en el mundo vivimos una crisis de cuidados, porque las mujeres hemos salido al ámbito laboral y estamos desarrollando una cantidad además de horas importantes, decía Carla, 24/7, 48/7. Si estás en el trabajo 24/7, ¿a qué hora cuidas? ¿No ve? Monitoreas por teléfono, cámara en su cuartito, al lado de su cuna. O sea, ¿cómo hacemos, no? Entonces tienes que como dividirte en 8, en 100, en 1000, y eso no es real. O sea, no es sostenible, ¿no? Porque nos pasa la factura. Las mujeres nos enfermamos, nos da sulmenage, etcétera, etcétera, porque no podemos hacerlo todo. Entonces, en esta ecuación, digamos, es preguntarnos, bueno, ¿y dónde están los padres? ¿No? ¿Dónde están los hombres en esta ecuación? Porque cuando hablamos de redistribuir, tenemos que pensar en el rol de los hombres que también participan en este proceso, y también pensar en todos los actores que tienen que ver con la reproducción de la vida, que no solo está a cargo de nosotras las mujeres, porque si las mujeres fuéramos las únicas que reproducimos la vida, entonces, ok, ¿no ve? Pero no, hay alguien que participa, digamos, ¿no? Por decir menos, hay alguien que participa por decir menos, y además hay toda una sociedad que se beneficia de esas personas que se reproducen, y hay un rol también del Estado, ¿no? Del Estado en sus diferentes niveles. Entonces, cuando hemos ido conversando aquí, había una ausencia de Estado, pensando un poco en nuestros roles familiares, cómo hacemos, si somos mujeres jefas de hogar, si está el papá, si está la abuela, si está esto. Pero hay tanta diversidad de familias, entonces esto implica que el cuidado no solo es una responsabilidad familiar, es una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, y del Estado, que tiene que dar servicios de cuidado para quienes no pueden tener dónde dejar y no tengan que ser las únicas que se hagan cargo y las únicas responsables, o dejar a los hijos cerrados con llave, hay accidentes, revientan una garrafa, entonces lo primero que se dice, ¿y dónde estaba la madre? ¿No? ¿Y qué pasa por aquí? ¡Qué barbaridad! ¿No? Entonces, sin hacer una reflexión profunda en la sociedad de que la reproducción de la vida y del cuidado, que es fundamental, no solo tiene que recaer sobre los hombros de las mujeres, esto tiene que redistribuirse. Y me encanta todo lo que han planteado respecto a las historias de sus papás o de sus parejas y de los cambios que hacen en su vida, porque creo que también ese es un llamado y una reflexión que hay que hacer cuando pensamos en el cuidado, ¿no? ¿Cuál es el rol de los hombres? ¿Cuál es el rol de los padres? ¿Cuál es el rol de los jóvenes y las nuevas generaciones en términos de que este trabajo sea una corresponsabilidad? ¿Y en qué medida también las mujeres y los hombres educamos a nuestros hijos y a nuestras siguientes generaciones para que sean corresponsables y para que también puedan autosostenerse y autocuidarse? Porque no les hacemos ningún bien cuando no saben freírse ni un huevo, ¿no? Porque la van a pasar dura, pues, ¿no es cierto? Entonces necesitan saber cómo autocuidarse y cómo cuidar a otros, cómo recibir cuidados también, ¿no? Porque muchas veces las mujeres, como bien decían ustedes, no ejercemos nuestro derecho a autocuidarnos, ¿no? Entonces, este modelo de mujer sacrificada que todo lo da, todo lo puede, todo lo tiene, todo, ¿no? Al final es nada para ella, ¿no? Entonces, creo que eso tampoco es sostenible y tampoco es justo. Entonces, creo que estos elementos son algunos de los que quisiera compartir y reflexionar con ustedes. Y para terminar, ¿no? Decirles que creo que necesitamos hacer un llamado
al Estado y a los diferentes actores para que tengan una acción sobre esto, ¿no? Muchas veces las mujeres tenemos desconfianza de dejar a nuestros hijos, etcétera, en una guardería o en alguna persona que cuida, etcétera. Pero a veces es necesario hacerlo y necesitamos que esos servicios sean de calidad, ¿no? En nuestro país han hablado mucho de las trabajadoras del hogar que son fundamentales en el cuidado, porque también son fundamentales, pero solamente el 4% de la población en todo el país tiene trabajadoras asalariadas del hogar. El resto no. Y esa es la realidad, ¿no? Entonces tienen que batirse con todo lo que tienen. Y si no hay estos servicios de cuidado, que no solamente es infantil, las personas, los chicos y nuestros hijos, hijas, adolescentes, también necesitan atención y cuidado. Y no es solamente dejarle la comida, necesitas orientación, cómo está viviendo su sexualidad, los conflictos, o sea, necesitas tiempo, calidad de tiempo para poder acompañar eso y afecto. Y también otras personas dependientes que necesitan nuestro cuidado y que no se ha hablado ahora, tal vez por las edades también que ustedes tienen, pero que también es muy fuerte en nuestro país, y es cuidar personas con enfermedades crónicas, cuidar personas de tercera edad que son dependientes y personas que tienen algún nivel de discapacidad que las hace dependientes. Las personas que se dedican a cuidar a estas personas muchas veces van de 16 a 20 horas al día, por lo menos, cuidando al mismo tiempo que tienen que producir recursos económicos, ¿no? Entonces, por eso creo que es fundamental que haya una responsabilidad también del Estado para poder generar condiciones para que las mujeres, que generalmente son las que más cuidan, puedan tener oportunidades, que no dejen de estudiar, que no dejen de trabajar, de tener su propia carrera, su propio proceso, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, muchas adolescentes han dejado la escuela porque se han tenido que cuidar, ¿no? En la pandemia se han cerrado guarderías, se han cerrado servicios porque supuestamente no se necesita, pero la mayor parte de las mujeres trabajan de manera informal y no tenían con quién dejar, ¿no? Entonces, a veces se hacen políticas y medidas pensando en un imaginario de mujer y de familia que no es la real, ¿no? Entonces, creo que esos elementos nos llaman a pensar que estos servicios que debería dar también el Estado en diferentes niveles impliquen no solamente el cuidado de niños, niñas, sino de todas estas poblaciones dependientes que están en nuestros hogares y que las mujeres estamos cuidando. Muchas gracias. No, muchas gracias, María Ángela. Ha sido como asentar, ¿no?, un poco la información, sistematizar conceptos que nosotros tal vez lo decimos así como de manera más simple, cotidiana, pero sí hay responsabilidades y también tienen un nombre, ¿no? Como usted le pone a la María Ángela, como sí, el Estado también tiene que hacerse responsable. Sí hay mucho de esto es producto del patriarcado, del sexismo, que las mujeres tienen que hacer ciertas tareas y claro, y son conceptos con los que nos tenemos que familiarizar para también, al dar nombre y al poder entender, como nos los explicó, hacer frente, ¿no? Hacer este llamado de acción. Bueno, yo rescataría un poco de todo lo que nos dijo María Ángela, como para ir cerrando esto, si quieren, ¿no? Lo importante de reconocer al cuidado como un derecho, como la base de la vida y como un trabajo. Definitivamente, la necesidad de tener corresponsabilidad en las tareas del cuidado dentro de las familias y reconocer la necesidad de que el Estado brinde protección social a quienes cuidan, ¿no? Y que reconozca como un trabajo también para dar las condiciones adecuadas a los demás. Creo que eso ha sido como súper importante verlo, visibilizarlo, porque claro, en adelante vamos a tener muchas tareas seguramente y tenemos mucha responsabilidad también de que esto se reconozca de esta manera y generemos quizás sociedades más justas después, ¿no? Que no tengamos que pelearla tanto si queremos trabajar o si queremos estudiar y que podamos estar en mejores condiciones, ¿no? Exactamente. Por eso así como que nos quedamos con esta reflexión de que si el cuidado es importante, como lo estamos demostrando, ¿por qué no lo tomamos en serio? Por eso con esto nos vamos al siguiente sector. Vamos a ir con Juntas Hacemos Historia. Tenemos una historia muy interesante que compartir con ustedes. Vamos con eso. A mis 28 años, tomé la decisión de cambiar la casa y mi familia por las armas, la lucha y mi gente. Tenía un hijo que lo envié junto a su primo a las orillas del lago para su resguardo.
y un esposo que desapareció en las batallas. Nunca más se supo de él. Me llamaba la mandona, cacica, virreina, pues aunque no sabía leer ni escribir, me atreví a comandar el ejército aymara de Sorata y el Altiplano Norte. Me dediqué a la administración de los caudales, controlar los fondos, transportar el saqueo, vender vinos, ordenar la puntualidad y encaminar a las tropas. Durante la batalla conocí a Andrés, un joven rebelde, decidido e inteligente como yo. Cuando me enteré que habían apresado a mi hermano, armé mi ejército y nos dirigimos a La Paz. Lastimosamente, también nos apresaron. En mi sentencia, pusieron una corona de clavos o espinas en mi cabeza, mostrándome en las calles de la Plaza Murillo, mostrando a una india, mandona, cacica, brava, orgullosa, decidida e inteligente, que tuvo la valentía de romper con los estigmas del patriarcado para convertirme en guerrillera, liderar una de las más importantes rebeliones indígenas contra el dominio español. Yo soy Gregoria Pasa y tú también puedes hacer historia. Y esta ha sido la historia de Gregoria Pasa, que además da nombre a esta nuestra casa. Bueno, y continuando ya para cerrar el día de hoy, querida Carla. Bueno, yo quiero agradecerles por este espacio. Ha sido muy lindo inaugurar con este tema y con nuestra invitada María Ángela también. Un espacio que ha sido soñado por las Gregorias, un espacio de reflexión y de construcción conjunta. Queremos invitarles a seguirnos todos los días domingos a las 8 de la noche en nuestras redes sociales. Y bueno, estaremos con muchos espacios, invitando a muchas amigas, amigos a conversar en esta nuestra casa, como lo decías. Y bueno, esperemos que sea un espacio de reflexión, de crecimiento y de poder intercambiar entre nosotras las mujeres. Sí, que comente, que pongan like. Sí, ahí no se olviden, hemos dado mucho tema de conversación. Yo soy Ale. Yo soy Samadi. Yo soy Tania. Chela y Carla. Y esto fue Contextatarias, el junte de las Gregorias. Les esperamos el siguiente domingo, 8 de la noche, no se olvide, en el Facebook, Instagram de Gregoria Pasa. Adiós. Chau. Chau. Chau.